Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara y hoy estaremos hablando sobre Dios y qué será que pasa con este bendito coronavirus. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este tipo de situaciones. Sé que dije en el video anterior, que de paso si no lo has visto te lo dejo por uno de estos dos lados. En este video hablaría sobre cómo orar correctamente, pero pues debido a toda la preocupación que ha desatado todo este tema tan difícil que estamos atravesando, decidí posponerlo. Sé que este tipo de situaciones pueden generar ciertas preguntas sobre Dios y pues de eso vamos a hablar hoy. Ok, bueno, para nadie es un secreto que esta pandemia por la que estamos pasando genera cierta incertidumbre, dudas, reproches. Más allá de todos los chistes que se han generado de esto, en sí poco a poco va quedando la mera preocupación, ¿no? Y es que primerazo los pensamientos que de pronto a uno se le vienen son esto como que a Dios se le salió de las manos, ¿oís? Bueno, ¿y Dios dónde está? Uy, no, pero verdaderamente que el diablo está como atacando fuerte, ¿no? A ver, como si Dios no supiera lo que está pasando. Todo este tipo de pensamientos dejan al descubierto lo poco que conocemos a Dios, pues tenemos en mente un Dios que solo permite cosas buenas. Pensamos que si estamos con Dios ya nunca vamos a tener una situación difícil, pero no es así. Si estudias la palabra de Dios, te darás cuenta que Dios, llevado de su amor y misericordia, prosperó y bendijo muchísimo, pero asimismo permitió que su pueblo pasara por situaciones tremendamente difíciles, como cuando uno de niño, el mamá o la papá de uno lo corregían y le daban juguete, ¿cierto? Uno en su momento no entendía por qué lo hacía, ¿cierto? Y más cuando ellos, después de que uno ya terminaba de llorar, llegaban y le decían a uno: hijo o hija, esto me duele más a mí que a ti. Y uno no entendía eso, porque uno en su cabeza estaba como que, como alguien que me ama me pega. Pero ahora lo entendemos. Asimismo, Dios a veces permite situaciones muy difíciles, pero siempre cuando permite este tipo de cosas es para formarnos, como para desviarnos del mal camino en que vamos. De aquí el versículo en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo la ves? Te voy a contar algo que estoy segura o no has escuchado o has escuchado muy poco. Y es que el enemigo suele pedir permiso a Dios para hacer de las suyas. ¿Qué? Es cierto. Esto lo vemos cuando los demonios que tenían poseído a un hombre le piden permiso a Jesús para pasar a unos cerdos. Lo vemos cuando Jesús mismo le dice a Simón Pedro que el enemigo le había pedido permiso para tentarlos, a Pedro y a los demás discípulos. Para ponerte contexto, es cuando Pedro lo niega 3 veces. Y de hecho también lo vemos cuando Satanás le pide permiso a Dios para destruir todo lo que tenía Job. Dios le da permiso a Satanás, pero con la excepción de no tocar su corazón. Una prueba tremendamente difícil y larga para completar. Y vemos que Job, perdiéndolo todo, obviamente la prueba fue muy difícil, él falló en algunas cosas, pero después de todo él se levantó con Dios y fue doblemente prosperado en todas las cosas. Nuestra mente no alcanza y nunca va a alcanzar a comprender todos los pensamientos de Dios, cómo es que Él arma las cosas para que todo termine bien. Por ejemplo, con José, Dios mismo permitió todas las situaciones difíciles que atravesaría José, vendido por sus hermanos, que lo metieron a un calabozo injustamente, para finalmente hacerlo gobernador de Egipto y no permitir que ocurriera toda la hambruna y escasez. Al final José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí entienden lo que intento decir? Dios todo lo convierte en algo bueno. La verdad es que el mismo Dios todopoderoso y bueno que relata la Biblia es el mismo que tenemos hoy. Esta pandemia no es algo que se le ha escapado de las manos. Métete en la cabeza de que Él está aquí, está cumpliendo sus propósitos por el bien de la humanidad, ¿sí? Pues para que sea salva, sin ánimos de ser dramática. Estoy casi segura de que todos los que buscamos de Dios en este momento hemos llegado a Él a través de alguna situación difícil, sea muerte de un ser querido, sea escasez económica, soledad, depresión, divorcio, abuso sexual, enfermedad. Muchos aseguran que Dios utilizó alguna situación difícil para gloriarse. De hecho, en Juan 9, del 1 al 3 relata cuando los discípulos le preguntan a Jesús que qué mal había hecho un hombre como para haber nacido ciego. Jesús responde que exactamente no es que ese hombre haya hecho algo malo, sino que era para que Dios se gloriase a través de la sanidad en sus ojos. Pero por el contrario, tristemente a veces encontramos personas que cuando están pasando una situación difícil, en vez de preguntarle a Dios por qué es que están sucediendo las cosas, prefieren alejarse con amargura en sus corazones, sin comprender el propósito de Dios y tomando la situación que están viviendo como algo malvado, falto de misericordia de parte de Dios. Por favor, cuando llegan las situaciones difíciles, no piense eso. Él nunca nos ha prometido que no vamos a tener dificultades. Nos ha prometido que cuando lleguen dichas dificultades, Él va a estar ahí con nosotros. Dificultades que Él mismo permite para que entendamos que nos ama, que Él tiene control de todo. Ahora es una epidemia que obviamente pienso que en algún momento va a acabar.
Pero igual más adelante no va a ser raro oír que terremotos, que guerras, que más injusticias, que más enfermedades. Sí es cierto que en la Biblia dice que ninguna plaga tocará tu morada, pero me toca a mí orar, ¿sí? Te toca a ti orar. Vemos personas que son sanas en el nombre de Cristo Jesús, pero a veces también nos toca ver personas morir. Y es que Dios es soberano. Por ejemplo, vemos en las iglesias que hay quienes reciben milagros, pero también vemos que hay quienes no. Y esto no quiere decir que Dios es malo, que Dios quiere más al uno que al otro, no, sino que Él lleva su proceso con cada uno y cada uno da cuentas a Dios de sus obras. No, y es que nosotros decimos que Dios es bueno cuando nos dan el trabajo, cuando alguien se sana, cuando se nos cumplen sueños, pero, o sea, ¿acaso decimos que Dios es bueno cuando llegan los momentos difíciles que son de formación, o sea, que son para bien? Esta es la prueba misma de que esto no define a Dios, sino que esto nos define a nosotros, porque esto muestra lo que hay en nuestro corazón. Esto delata nuestra forma egocéntrica de ser. Los que en día de pandemia preguntan ¿dónde está Dios? Son los que en días de salud a veces ni siquiera se acuerdan de él. Los que reemplazan un tiempo de oración por una fiesta. Lo sé porque yo también lo hice. O sea, generalmente cuando uno no mantiene pegadito a Dios, este tipo de situaciones lo pueden hacer pensar a uno un poquito rayado. Pero ya vamos entendiendo de que Dios está al tanto y que Dios no es malo. Antes de cuestionar o antes de reprochar, lo que debemos hacer es acercarnos a Él y en oración preguntarle qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Qué es lo que quiere formar en nosotros. Y obviamente también agradecerle por la misericordia diaria que tiene con nosotros. Por eso es que toda esta situación va a hacer que todos nos volvamos a Él. Porque cuando ya no se puede salir, porque cuando ya no hay deportes, cuando ya no hay en qué distraerse, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llega la crisis, es cuando nosotros vamos a levantar la mirada al cielo y encontrarlo. O sea, tristemente como que a veces es la única forma en que nosotros le podemos poner cuidado a Él. Yo sé que Dios te ha hablado, si sea a través de un mensaje que le llegue al celular, sea a través de la tía canzona que lo invita siempre a uno a la iglesia, sea en la calle, sea a través de una canción. Yo estoy segura que Dios de alguna forma siempre ha tratado de llegar a ti, y pienso que ya es momento como de ponerle cuidado, ¿no crees? También pienso que los que le conocemos a Él debemos levantarnos para calmar, para explicar con paciencia a los demás, para interceder, para hacer lo que un hijo de Dios se supone que debe hacer. Y no lo digo porque, ay no, que todos nos vamos a morir, no, pienso sinceramente que esta pandemia va a pasar, pero tú y yo vamos a permanecer. O sea, me refiero que sea ahora con esta pandemia, o sea con un accidente de tránsito, o sea de viejitos, porque pues igual en algún momento nos vamos a morir. Tú y yo seguiremos viviendo, sea en regocijo con nuestro amado o sea al lado del enemigo. Por eso mismo, lo importante aquí es hacer las paces con Dios. Y bueno, muchas gracias por ver este mensaje. Reitero en que yo no soy la más experta y ni la más espiritual que digamos, pero yo simplemente trato de comunicar lo que siento Dios quiere que te diga. Te invito a que por favor me apoyes dándole me gusta al video, suscribiéndote al canal. Recuerda por favor activar la campanita de notificación y déjame saber en los comentarios cómo piensas que Dios va a utilizar esta situación para bien.